Bien, vamos a empezar el apartado número 3 de nuestro tema, que es la crisis económica de 1929, el famoso crack de la bolsa de Nueva York. Es un tema muy interesante. De hecho, hasta hace relativamente poco, el crack de 1929, por su magnitud y por su importancia, ha sido la crisis más importante que ha sufrido el capitalismo hasta que llegó, claro está, la del año 2008. A su vez, es un tema de máxima actualidad. Todos los días se está hablando de crisis económica y continuamente miramos al pasado, ponemos de nuevo los ojos en la historia. Es decir, una vez más, volvemos la mirada a las lecciones que de alguna u otra manera nos da la historia. Pero para entender este fenómeno de la crisis de 1929, debemos de comprender primero cómo estaba la economía de los años 20 y cómo van a ser las relaciones internacionales, el concierto internacional entre los diferentes países. Como sabemos, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, había obligado a los países beligerantes, a los países que participaban en la guerra, a sustituir el principio, el laissez-faire, laissez-passer del capitalismo liberal, es decir, el dejar hacer, dejar pasar, por economías de guerra en donde los estados establecían prioridades en la producción, es decir, donde los estados priorizaban los recursos y los destinaban principalmente a la guerra, para de algún modo ganar la guerra cuanto antes. Por otra parte, los Estados Unidos de América se habían convertido durante la guerra en el principal proveedor de bienes y de materias primas de los países europeos, pero también en el principal proveedor de préstamos. De hecho, sustituyó al Reino Unido como primer país acreedor del mundo, es decir, como primer prestamista a nivel mundial. Por tanto, su economía, su potente economía, era la única que en realidad estaba en condiciones de financiar la futura reconstrucción europea. Recordar esa economía boyante americana de los años 20, donde la producción industrial no dejaba de crecer, donde los sueños, las ideas podían triunfar y hacerse realidad. Es Estados Unidos que se convierte en la fábrica mundial, donde además se va a desarrollar una incipiente sociedad de consumo. La gente accede por primera vez a bienes que hasta ese momento no había podido accedido. Recordemos, por ejemplo, la radio, la televisión, el automóvil, gracias también al desarrollo de los créditos y de la venta a plazo, de ese compra hoy y paga mañana. Pero esta economía boyante americana, que había dado lugar a los felices años 20, esos años 20 donde la gente pues se lo pasaba bien, tenía ganas de divertirse, chocaba por otro lado con un obstáculo que va a ser el Tratado de Versalles. Es decir, la serie de tratados que se firman en 1919 y que ponen fin definitivamente a la Primera Guerra Mundial, suponía para Alemania toda una serie de condiciones, como perder una gran parte de su territorio, aceptar
las cuantiosas reparaciones de guerra a los aliados europeos, esos 132.000 millones de marcos oro, entre otras cosas. En realidad, el pago de las reparaciones de guerra impuesto a Alemania no solamente imposibilitaba la recuperación de este país, de Alemania, sino también la reactivación económica de toda Europa. Es decir, estas duras condiciones impuestas a Alemania van a colapsar la economía alemana y a su vez van a provocar que no se reactive en su totalidad la economía mundial, tal y como ya había advertido el economista inglés John Maynard Keynes. En concreto, el momento más crítico se produjo en 1923, cuando Alemania, estrangulada económicamente, colapsada económicamente, suspendió el pago de las reparaciones de guerra. El canciller alemán Kuno ve imposible pagar y suspende las reparaciones, el pago de las reparaciones de guerra a los aliados europeos. Ante lo cual Francia y Bélgica reaccionaron invadiendo la región industrial del Ruhr, que es este acontecimiento que tenemos aquí a la derecha. La economía alemana, repito, acaba colapsándose definitivamente y la hiperinflación, esa subida continua de precios, iniciada en 1921, alcanzó su cota más alta durante estas fechas. Recordar que, como un ejemplo significativo, un kilo de pan pasó a costar de 32 céntimos de marco en 1914 a 201.000 millones de marcos en 1923. Recordar esa foto de los niños jugando con las torres de dinero o el relato de la colección invisible de Stefan Zweig, que también es muy ilustrativo de este momento. Estos dos acontecimientos, la bonanza americana por un lado, los felices años 20 y el Tratado de Versalles en Europa, de hecho van a marcar el rumbo de las relaciones internacionales. En concreto, la solución a la crisis del Ruhr llegó en 1924 con el conocido como Plan Davis. Davis es el nombre del banquero estadounidense que estableció una propuesta para desbloquear el espinoso tema de las reparaciones de guerra, una propuesta que va a ser aceptada por todas las partes. ¿En qué consistía el Plan Davis? Que viene aquí muy bien ilustrado en el gráfico. En realidad, el Plan Davis es un círculo monetario iniciado en Estados Unidos que consistía en lo siguiente. Primero, Estados Unidos concedía un crédito a Alemania para que ésta pudiera hacer frente a los pagos de las reparaciones a Francia y Reino Unido, fijándole además una cuota fija de dinero, una especie de letra, como cuando compramos un vehículo o una casa. Y a cambio las tropas franco-belgas se retiraron del Ruhr. Segundo, Francia y Reino Unido, con los pagos alemanes, pues poco a poco podían ir devolviendo a su vez a los Estados Unidos el dinero que este país le había prestado durante la guerra. ¿Vale? Es decir, es un círculo dinerario que se inicia aquí con Estados Unidos, presta dinero a Alemania y Alemania a su vez paga reparaciones a Reino Unido por un lado y a Francia por otro. Estos dos países a su vez se lo devuelven, ¿vale?, a los Estados Unidos. Junto al Plan Davis, otro acontecimiento muy importante va a tener lugar un año después, en 1925,
diferentes países se reúnen en la ciudad suiza de Locarno. Entre ellos, Alemania con Stresemann, Gran Bretaña con Neville Chamberlain o Francia con Aristide Briand. ¿Con qué objetivo? Bien, pues con el objetivo, como se había demostrado ya en el plan Davis, de rebajar la tensión internacional, con el objetivo de acercarse un poquito más, de dejar a un lado las diferencias entre los diferentes países. ¿Qué se firma en el Tratado de Locarno? ¿Qué se establece en ese tratado? Bien, pues Alemania definitivamente acepta el Tratado de Versalles, sus cláusulas, sus fronteras y renuncia a la violencia. El resto de países, a cambio, va a aceptar también su ingreso como miembro en la Sociedad de Naciones. De hecho, va a entrar un año después, en 1926. Es decir, esta iniciativa de acercamiento, de buena voluntad entre todos los países, es una respuesta positiva a la crisis generada a raíz del Tratado de Versalles. De ahí que se hable del espíritu de Locarno como señal de acercamiento, de entendimiento, de volver a mantener buenas relaciones entre los diferentes países. Concretamente, esta voluntad de acercamiento se concreta un poquito más todavía con el llamado Protocolo Bryan-Kellogg del año 1928, nombre que viene de los ministros francés y Estados Unidos que llevaron la iniciativa. Lo firman Francia y Estados Unidos junto a otros 65 países más, y lo que se dice en el Protocolo Bryan-Kellogg, ¿vale?, es básicamente que todos están dispuestos, ¿vale?, a reducir esa tensión internacional. ¿Cómo? Pues se comprometen a renunciar a la guerra como medio para solucionar los problemas, se comprometen a aceptar el diálogo, el debate, la cooperación entre todos los países para solucionar los problemas y las diferentes cuestiones. Es decir, Bryan-Kellogg supone un punto más de paz, de tranquilidad en Europa, de buenas intenciones. Finalmente, volvemos al espinoso tema de las reparaciones de guerra. Ya lo dije cuando vimos el tema de la Primera Guerra Mundial, que es un tema muy importante, es un tema difícil, un tema espinoso, que va a ocupar prácticamente toda la década de los años 20 a los 30 y posterior. El Plan Young, en concreto, va a suponer una revisión del Plan Davis establecido en 1924. Ahora se reúnen una serie de banqueros, entre ellos Owen Young, J.P. Morgan, Lamont, banqueros norteamericanos, algunos de ellos pues posiblemente los hombres más ricos del mundo en ese momento. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de reducir la cuota anual que Alemania debe de pagar para que no se colapse la economía mundial. En concreto, establecen que lo ideal es que pagase 473 millones. Y también no solamente reducir esa cuota anual, sino aplazarla lo máximo posible en el tiempo. Un tercio se pagaría de manera incondicional y el resto se pagaría poco a poco hasta 1988. Luego veremos que, como le pilla la Gran Depresión, Hitler también se niega a pagar reparaciones. Al final, las reparaciones de guerra se terminarán de pagar en el año 2010. Aquí tenéis un cartel muy ilustrativo de las reparaciones. Dice: durante 3 generaciones estaréis esclavizados.
un cartel conservador contra el Plan Young.